España año 2020. Una pandemia se extiende por todo el planeta. Vivimos tiempos difíciles. Tiempos de mucha incertidumbre. Comenzamos un programa especial para el valor de lo conjunto. El ejército está siendo un actor principal. Cuando las circunstancias nos ponen a prueba, es cuando las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Coordinados con los cuerpos y fuerzas de seguridad para salvar vidas. Juntos lo conseguiremos. Toda victoria conlleva esfuerzo, lucha, unidad, sacrificio y compañerismo. Este virus lo paramos unidos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Nuestros Soldados, a nuestros oyentes habituales en este nuestro programa número 21. Y muy buenos días también a aquellos especialmente interesados en la operación Balmis, la operación que las Fuerzas Armadas llevan realizando pues, desde hace ya un montón de semanas en la lucha contra el coronavirus, contra la COVID-19, con algunos problemas en el directo porque estamos retransmitiendo desde el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, los que han estado coordinando todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante esta operación Balmis. Balmis, Francisco Javier de Balmis y Berenguer, era un médico militar mayoritariamente desconocido, me temo, en nuestro país y, sin embargo, una persona tremendamente importante. De hecho, una expedición que podría ser, pues, a lo mejor como la de Darwin en su momento, ha pasado bastante desapercibida. Y es una expedición que hace este médico militar, pues poco antes de empezar la Guerra de la Independencia, en 1803. De hecho, acaba una vez que la Guerra de la Independencia ya está en marcha, para llevar la vacuna de la varicela pues a toda Iberoamérica, a Filipinas, incluso a China. Fue un viaje evidentemente en aquellas épocas largo y además, dicho de la viruela, perdón, un viaje largo, un viaje pues con todos los condicionantes de la época, y que empieza en su momento pues en Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México, y que después, saliendo desde Acapulco, continúa hacia Filipinas, incluso a China, donde introduce la vacuna de la viruela en Cantón y en Macao, y de vuelta ya pasa por la isla de Santa Elena. Estamos hablando del año 1810, poco antes de que exiliaran allí a Napoleón Bonaparte, eso ya después de las guerras napoleónicas y de la Guerra de la Independencia en España. Balmis es uno de esos militares ilustres que solamente recordamos cuando le ponemos su nombre a una operación después. Hablaba antes con un compañero y me decía, me encanta lo de ponerle los nombres, o de que se le pongan nombres de militares ilustres a las operaciones, porque es la forma que tenemos de ir descubriendo también nuestra historia. La historia también la estarán escribiendo ahora mismo aquí en el mando de operaciones. ¿Verdad que sí, José Manuel? Teniente Coronel Latorre Morales, un referente en la comunicación de defensa. Muy buenos días. Muy buenos días, mi coronel, y gracias por darnos esta oportunidad para poder explicar a sus oyentes cómo se ha desarrollado la operación Balmis, y se sigue desarrollando, porque tenemos que recordar que finalizará cuando finalice el estado de alarma.
Aquí estamos en el mando de operaciones, en su, por así decirlo, cerebro. Estamos en la base de Retamares, en Pozuelo. En la base de Retamares, en Pozuelo. Aquí tiene el mando de operaciones su cuartel general y, en concreto, desde aquí se ha planeado y se ha conducido la operación Balmis en su centro de operaciones, que tiene permanentemente 24 horas, 7 días a la semana, personal preparado y conduciendo esta operación. Esta operación que nació con motivo del estado de alarma y que lo que hace es toda la contribución de las Fuerzas Armadas, su planeamiento y su conducción. Hay que recordar en este momento un comentario que he hecho algunas veces con respecto a la estructura de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos una estructura del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, que están en el día a día de las operaciones o de la vida de las Fuerzas Armadas. Y después hay una pequeña estructura, precisamente la que depende del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y que coordina el mando de operaciones, que son los que cuando hay operaciones en el exterior, cuando hay alguna emergencia, cuando hay alguna crisis, son los que cogen el relevo y emplean los medios que han estado preparando y que han estado instruyendo todas las estructuras orgánicas estables, y los emplean no con criterios de eficiencia, sino con criterios de eficacia. Hay que cumplir la misión. Hay que acabar con el virus, hay que acabar con la pandemia. El coste es poco relevante en este caso. Aquí habéis estado empleando medios de todos los ejércitos y habéis centralizado aquí toda la operación. Sí, la operación se ha centralizado aquí, todo lo que ha sido la gestión y la coordinación del apoyo que las Fuerzas Armadas han prestado al gobierno y a los ciudadanos, porque al fin y al cabo lo que aquí se hacía era facilitar que, pues todos los medios que el Ministerio de Sanidad pues tenía que trabajar con ellos, pues aquí se ha dado un apoyo para facilitar ese combate, por así decirlo, contra la COVID-19. Y he visto a gente desplegada en Guipúzcoa, lo he visto en Murcia, lo he visto en Canarias, lo he visto en Cataluña, en todas partes. Y toda la operación se hacía desde aquí. Y, hombre, la cara más visible posiblemente de la operación fuera la Unidad Militar de Emergencias, la UME, pero no solamente ellos. Vamos a hablar con los mandos componentes. ¿Nos cuentas cómo funciona lo de los mandos componentes? Los mandos componentes es las fuerzas que los ejércitos y la Armada ponen a disposición del mando de operaciones para la operación, en concreto la operación Balmis. O sea, son las mismas fuerzas que tienen ellos, pero cuando se ponen a disposición de, en este caso, la operación Balmis, pasan a otra estructura que es de mandos componentes. Que es la estructura operativa. En este caso hemos contado con fuerzas del Ejército de Tierra en el mando componente terrestre, del Ejército del Aire en el mando componente aéreo, de la Armada en el mando componente marítimo y de la Unidad Militar de Emergencias. Así que también hemos llevado un control operativo sobre la IGESAM, sobre la red sanitaria militar. Importante decir que los mandos componentes no corresponden exactamente con los ejércitos, sino que corresponden con los ámbitos en los que desarrollan su actividad. Es decir, los helicópteros del Ejército de Tierra, por ejemplo, evidentemente desarrollan su actividad en el aire y, por lo tanto, se coordinan en estos mandos con todo el resto de las fuerzas aéreas o la artillería antiaérea, por poner un caso. Es decir, que se rompe completamente la estructura, se flexibiliza para atender a la misión y para conseguir los resultados que ha visto toda la ciudadanía en una ocasión como la Operación Balmis. Creo que es de justicia empezar por los mayores protagonistas, por la Unidad Militar de Emergencia. Vamos a hablar con ellos. 10 segundos, 20 segundos, lo que marcamos el teléfono y estamos de vuelta. Luis Antonio Rodríguez Álvarez de Lara, inicialmente del Grupo de Artillería de la Legión. Muy buenos días. A la orden, señor coronel, efectivamente. Mis primeros pasos como militar los di en nuestra gloriosa Legión. Y bueno, que tuvimos un programa precisamente con la Legión cuando salían de misión para el Líbano, que están pues volviendo prácticamente ya de allí
un programa inolvidable, efectivamente, con nuestra gloriosa Legión. Y ahora, de ser artillero en la Legión, estás en la Unidad Militar de Emergencias. ¿En qué consiste tu trabajo en la Unidad Militar de Emergencias, en la UME? Pues, mi coronel, mi trabajo dentro de la Unidad Militar de Emergencias es bastante concreto, ya que pertenezco al Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales, que está dentro del Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias, y es una unidad que se dedica a todas las emergencias relacionadas con situaciones de riesgo nuclear, radiológico, químico y sus derivadas medioambientales. Por lo tanto, ha estado muy directamente relacionada con la intervención durante esta operación Balmis. El GIETMA, el Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales. Bueno, tiene que ser algo espectacular. De hecho, sé que tenéis incluso hasta algunos laboratorios. Sí, mi coronel. Dentro de las capacidades que tiene el grupo, una muy importante y única a día de hoy en nuestro país es un laboratorio de identificación rápida, el cual entre sus características tiene la identificación tanto de agentes químicos como biológicos, y la particularidad es que es desplegable en cualquier punto del territorio nacional. ¿Habéis intervenido como tal grupo, aparte de en Balmis, habíais intervenido ya en algunas otras emergencias tecnológicas o medioambientales? Sí, mi coronel. El grupo ha participado en algunas intervenciones, pues gracias a Dios son intervenciones que a gran escala se dan menos, ya que hay mucha seguridad dentro de las empresas del sector, pero sí hemos tenido una gran intervención en un incendio industrial que ocurrió en la localidad de Chiloeches. También participamos en un incendio industrial que hubo en Arganda, y luego algunas relacionadas también con intervenciones medioambientales y, por supuesto, la de recogida del camalote que hemos tenido en la zona de Extremadura. ¿La recogida de qué? Del camalote. Es una especie invasora que ahora mismo tenemos en algunas zonas de nuestros ríos que, pues bueno, que hay que retirarla, ya que pues no permite la vida de los seres vivos que hay en la zona. No, te lo pregunto porque te lo pregunto así, en ese tono, más que nada porque es una operación bastante poco conocida de las que ha desarrollado la UME, pero efectivamente también está implicada en la preservación del medio ambiente, en este caso, evitar que especies distintas de las autóctonas puedan evitar la proliferación de las propias del país, ¿no? Me imagino que habéis estado especialmente implicados en la operación Balmis, entre otras cosas porque sois los que tenéis el expertise y el conocimiento sobre la utilización de los equipos de protección individual. Pues sí, mi coronel. La verdad que desde antes que se activara a la unidad, nosotros ya estábamos haciendo un seguimiento de qué estaba ocurriendo desde enero. Hacen seguimiento tanto en la parte que comenzó en China como posteriormente en Italia. Y ya empezamos a desarrollar estos procedimientos tan específicos, tanto de tácticas técnicas como procedimientos y de equipos de protección individual. Por lo tanto, la unidad militar de emergencia se fue preparando previamente para poder acometer una posible intervención como finalmente ocurrió. Vamos, vuestros conocimientos y vuestra experiencia ahora no tienen precio, está claro. Bueno, Miguel, creemos que eso es lo importante ahora mismo, no parar. Ahora mismo tenemos que revisar, y eso es lo que estamos haciendo, revisando continuamente esos procedimientos que se han desarrollado para mejorarlos. Siempre hay margen de mejora y además pues haciendo intercomparaciones con otras unidades, otros servicios que han desarrollado sus propios procedimientos, y desde el punto de vista científico pues siguiendo todos los artículos y teniendo contacto con gente que ha colaborado de una manera u otra en la resolución de esta pandemia. Ya no es solamente el trabajo de campo, sino el trabajo de investigación que hay detrás para ir desarrollando procedimientos en colaboración con quién en concreto. Bueno, mi coronel, pues la verdad que con muchísimos organismos, desde servicios de bomberos como con científicos con los que han hecho artículos que hablaban del propio virus, con organismos oficiales, por supuesto, de otras comunidades, con protección civil. Es decir, todas las unidades o organismos que han estado relacionados de una manera u otra con esta intervención en la operación Balmis, hemos intentado mantener el contacto, y por supuesto con las unidades militares del resto de los ejércitos que son referencia, como puede ser el regimiento NBQ con sede en Valencia.
Bueno, nos queda todavía una semana, pero esto no se ha acabado ni mucho menos. Pero creo que sí puede ser el momento para daros las gracias por vuestro trabajo y para animaros a descansar ahora lo que podáis, porque la UME no solamente se dedica a esto. De hecho, dentro de 15 días pensamos ir a veros personalmente allí a Torrejón para hacer un programa con el resto de las capacidades que tiene la UME. Creo que tienes contigo al brigada Pablo García Ruiz, que ha estado muy directamente implicado, estuvo también con el Camarote en Badajoz y ha estado muy directamente implicado también en la operación Balmis. Si se puede poner, por favor. Sí, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi comandante. Sí, mi coronel. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, soy de brigada. Estábamos hablando antes del Camarote, que ya estuviste implicado con lo del Camarote, pero también has estado en la operación Balmis, o sea, digamos que valéis para un roto y para un descosido. ¿Qué has estado haciendo en Balmis? Bueno, pues yo soy de brigada Pablo, estoy dentro del primer batallón, integrado en la compañía de ingenieros y estoy como segundo jefe de una sección de intervención. Principalmente nos activaron desde el principio, el 15 de marzo, y nuestras primeras misiones fue un poco pues establecer unas zonas de reconocimiento, vigilancia, disuasión y hablar un poco con la población de lo que se venía. Luego, posteriormente, pasamos a labores de desinfección y, sobre todo, dentro de las residencias y, sobre todo, pues esa sectorización que vimos que era primordial para atajar el problema en las residencias, centros de salud, etcétera. Supongo que la experiencia dura. Desde el punto de vista personal. Sí, vamos, la verdad que ha sido, como lo decía el comandante, ha sido una misión en la que nos hemos tenido que adaptar. Todas las emergencias hay que flexibilizar y adaptarse a cada una de ellas. Todas son diferentes y esta en peculiar, pues, digamos, la magnitud que tenía a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional. Una satisfacción el ver cómo cuando llegábamos dábamos seguridad, lo reflejaban sus caras, lo reflejaban sus lágrimas muchas veces y sobre todo pues esas palabras de orgullo que sentían por las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, mañana vamos a sacar un vídeo junto con este audio con muchas imágenes de lo que habéis estado viendo y de lo que habéis estado haciendo pues a lo largo y ancho de toda la geografía española. Me interesa, si me puedes decir en 2 palabras, el plan integral de actuación de residencias que pusisteis en marcha con la Comunidad de Madrid y que después ahora se está poniendo en marcha en práctica en otras comunidades. Bueno, pues yo estuve con las secciones desinfectando y vimos que eso no era suficiente. Entonces se decidió que a través de la Comunidad de Madrid, un brazo único, un brazo en el que era multidisciplinar, en el que lo componía UME, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, y se crearon unos equipos de reconocimiento, nosotros llamamos pesados, esos equipos multidisciplinares, en los que íbamos a las residencias en los que podía haber algún problema de falta de equipos de protección, falta de personal médico, personal sanitario y sobre todo esa sectorización que nosotros les iniciamos, asesorábamos diciendo pues cómo redistribuir o cómo reinventarse la residencia pues para poder atajar el problema cuanto antes. De alguna manera es casi llevar la guerra biológica, ¿no? a nuestras calles en el día a día. Y en eso, lo que decíamos antes, la misma organización de las Fuerzas Armadas posiblemente haya podido contribuir bastante a facilitar la cooperación entre todos. Muchísimas gracias, mi brigada. Muchísimas gracias, Pablo García Ruiz. Y no solamente en mi nombre, creo que en nombre de todos los que hemos estado pendientes de las residencias y del resto de la operación que habéis estado haciendo. Muchas gracias a la UME. Nos vemos dentro de 15 días allí. Seguimos ahora aquí en el mando de operaciones con el comandante Pablo Rodríguez
Cuesta, que es el jefe de logística del mando de operaciones. Bueno, la logística, no sé, así a bote pronto, aquí tampoco habrá sido... Pues sí, ha tenido... Buenos días, Nicolás. Pues la logística tiene un peso fundamental porque bueno, qué duda cabe que durante la misión, pues el disponer de adecuado material de protección y el proporcionar ese apoyo a la población, hay una componente muy importante que es logística. Creo que era Napoleón el que decía que los mediocres se dedican a la estrategia y los realmente brillantes os dedicáis a la logística. ¿Qué habéis estado, qué operaciones habéis tenido que estar coordinando desde el MOPS, desde el mando de operaciones, en cuestiones de logística? Repartos, entiendo que importación también. Sí, fundamentalmente hemos trabajado en dos vertientes. Una es la que llamamos el sostenimiento o el apoyo logístico a la estructura operativa, entendiendo por esta pues, ejército de tierra, armada, unidad militar de emergencias, ejército del aire, y otra segunda vertiente que es el apoyo logístico a la población civil. Centrando un poco, hablando de apoyo logístico, a veces es un término muy amplio, yo destacaría dos partes. Una es el abastecimiento de material de protección, tan necesario desde el principio. A la misma población. A la misma población y al propio personal de las Fuerzas Armadas. Y luego el movimiento y transporte, porque en duda cabe que ha habido una parte logística muy importante que ha sido que ese material pues, estaba localizado en el extranjero, fundamentalmente China, sí. Y desde el mando de operaciones pues, se han gestionado esos vuelos desde el extranjero para traerlos a España. ¿Y habéis tenido también donaciones? Efectivamente, otra parte es, no deja de ser, cualquier ayuda evidentemente es buena y no solo son adquisiciones que se han hecho en el extranjero, posteriormente ya se han adquirido en territorio nacional, sino también ha habido donaciones pues de empresas, de gente de manera personal, pues el punto de entrada inicial se han podido dirigir a la unidad militar de emergencias o al ejército de tierra, etcétera, pero el punto central era a través de la sección logística del centro de operaciones. ¿Y qué sois? ¿Una docena, 2 docenas de personas para manejar eso? Bueno, realmente la sección de operaciones la manda un coronel, hemos participado 8 personas en el centro de operaciones que nos hemos estado relevando. Yo tuve una carga importante porque participé en el planeamiento inicial y estuve en esa semana inicial que fue clave para adaptar los procedimientos de lo que se había planeado, pero luego realmente hemos estado una persona de logística en el centro de operaciones. Todo esto 24/7, claro, sin parar. Efectivamente, nos hemos estado turnando, el tiempo que estábamos pues ha sido muy intenso y nos ha supuesto una labor muy importante el tener que coordinarnos entre nosotros para mantener durante todo el tiempo pues un servicio importante. A mí es que me llamaba mucho la atención durante estas semanas cómo se empezaba a ver, sobre todo al principio, muchísimos contenidos que veías en las redes sociales para que no se aburran ustedes, aquí tienen pues las series que pueden ver, vamos a dejar en abierto estos conciertos para que no se aburran. Y yo, pues no sé quién se estará aburriendo, porque yo la gente que conozco efectivamente está absolutamente a tope. Sí. Otro de los temas que habéis estado llevando es el de la importación. Me hablaba de material desde China, ¿no? Principalmente desde China. Sí, la principal dificultad que tuvimos desde el principio fue la de tener un suministro regular de material de protección sanitaria, no solo para nuestras fuerzas, sino también para la población civil. Para esto fue clave encontrar proveedores. Inicialmente en España era difícil, hubo que encontrarlos fuera y el siguiente problema fue pues que hay que traerlos desde fuera. Ahí es donde tuvimos un papel importante. Inicialmente se había planeado con unos condicionantes y luego pues se vio que se necesitaba, o bien a través de medios proporcionados por el Ejército del Aire o bien contratados con el operador logístico del Ministerio de Defensa, pero se necesitaba urgentemente desplazarse a China o a otros países y coordinar el traer todo ese material sanitario, traerlo aquí, organizar el almacenamiento y distribuirlo. El operador logístico, que es una empresa externa contratada, que es la que se encarga en un momento dado de
hacer las gestiones pues cuando hay que contratar un barco, un avión, un tren, lo que sea. Sí, efectivamente, el operador logístico del Ministerio de Defensa es como allí donde nuestras capacidades orgánicas, fundamentalmente aerotransporte del Ejército del Aire o transporte terrestre, que tiene mucho el Ejército de Tierra, allí donde no pueden llegar, pues otra opción pues es hacer uso de este operador logístico para que complemente esas capacidades. Bueno, al final estamos en esa disyuntiva entre eficiencia y eficacia, ¿no? Tenemos que tener los medios suficientes para hacer las cosas, pero no tener medios parados permanentemente, con lo cual tenemos que tener la flexibilidad de poder recurrir a otros. Lo que sí han hecho desde el componente aéreo ha sido, pues efectivamente, varios vuelos, sobre todo a China, recuerdo en Turquía también hubo alguno, y si nos dais 10, 15 segundos en lo que le llamamos, hablamos con el comandante Jesús Manuel Salazar Ortiz de Landázuri, que nos va a contar exactamente qué es lo que han estado haciendo desde el componente aéreo. Tenemos ya con nosotros al comandante Jesús Manuel Salazar Ortiz de Landázuri. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, mi comandante. Buenas tardes, mi coronel. ¿Dónde andas? Pues teletrabajando desde casa. Teletrabajando desde casa. ¿Y tu destino está en...? Estoy en el mando componente aéreo que lo ejerce el mando de combate, el Ejército del Aire, en Torrejón. El mando de combate en la base aérea de Torrejón, uno de los muchos mandos que hay en la base aérea de Torrejón. Tú eres piloto de caza de la 53 promoción del Ejército del Aire, has estado en el ALA 14, has estado en el CAOC de ahí, de Torrejón también, has estado en Nápoles, en el mando aéreo de combate, y ahora te ha tocado, pues, primero de Relaciones Públicas y además has estado implicado en la operación Balmis. Sí, es así. Te oigo algo flojo, no sé si te estarán oyendo bien. ¿Nos puedes decir básicamente cuál ha sido la contribución del componente aéreo a la operación Balmis? Estábamos hablando ahora precisamente de todos los transportes que se han hecho desde el extranjero, pero vamos, además de los transportes estratégicos, me imagino que también ha habido, igual que en el caso de tierra, apoyo a otras empresas o a otros organismos e instituciones que querían utilizarlo o que necesitaban utilizar los medios de transporte nuestros para distribuir su contribución. Sí, efectivamente. Bueno, la contribución del mando componente aéreo activado con motivo de la operación Balmis, pues en estos 3 meses, que además se cumple hoy justo los 3 meses desde que empezamos nuestra actividad, ha sido muy diversa. De las capacidades que el Ejército del Aire pone a disposición de la sociedad, el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el comandante de mando de operaciones, pues bueno, decidieron seleccionar aquellas que se ajustaban más a la situación creada por la pandemia y el estado de alarma, ¿no? Como ya he dicho, aparte de las de transporte, pues bueno, por la de policía militar, ¿no? Que nos permitió realizar labores de presencia, aquellas que el Ministerio del Interior nos solicitaba a través de pues eso, las delegaciones de gobierno, solicitaba al Ministerio Interior a Defensa y el mando de operaciones nos asignaba a nosotros, ¿no? Que en nuestro caso pues la hemos concentrado en Madrid, Murcia, Sevilla, Zaragoza. También hemos apoyado a Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado en vigilancia y protección de infraestructuras críticas que son muy necesarias para mantener los servicios básicos de la sociedad. Básicamente para liberarles a ellos de la labor y que pudieran dedicarse a acciones más concretas en Balmis, ¿no? Vamos, contra la pandemia. Pues bueno, suponemos que sí, ¿no? Pero nosotros no entramos en los motivos que tiene el Ministerio del Interior para requerir el apoyo. Nosotros nos lo solicitan y como siempre, como hacemos los militares, pues donde nos solicitan, pues allí vamos, ¿no? Luego, pues bueno, otra de las áreas de actuación que a lo mejor es más desconocida, ¿no? Por parte del Ejército del Aire es la sanitaria, ¿no? Ya que puedo destacar los servicios de cuidados intensivos que la unidad médica de apoyo al despliegue en Madrid ha proporcionado en el hospital de IFEMA, con bastantes enfermos atendidos, mucho apoyo de material médico a otros hospitales y servicios de salud autonómicos y numerosas labores de desinfección, ¿no? Y bueno, recordarán nuestros oyentes seguramente el programa que tuvimos hablando de sanidad militar con el coronel Alberto Hernández Abadía,
que nos hablaba precisamente de la unidad de apoyo aéreo medicalizado, de la unidad médica, digamos, de aeroevacuación. Estas unidades, me dices que lo que han estado haciendo ha sido olvidarse de los aviones y aportar sus conocimientos en IFEMA o en otros hospitales. El Ejército del Aire tiene tipos principales de unidades médicas, ¿no? Está la unidad de apoyo al despliegue aéreo, a las que tenemos dos, que estas unidades están pensadas para proporcionar el apoyo médico y sanitario a un despliegue en el extranjero, por lo general, ¿no? Era la idea cuando se crearon, que fuera necesario para una entidad de un pequeño grupo de fuerzas aéreas que hubiera que desplegar. Luego, por otro lado, tenemos la unidad médica de aeroevacuación, la UMAER, que lo que hace es, ellos tienen el personal y los equipos para poder medicalizar las aeronaves de otras unidades del Ejército del Aire que hacen el binomio que proporciona las capacidades de aeroevacuación del Ejército del Aire. Pues, una faceta interesante y desconocida del Ejército del Aire. Jesús, muchísimas gracias, mi comandante, por atendernos desde tu puesto de teletrabajo. Te dejamos seguir porque llevamos ya más de media hora de programa y todavía nos quedan bastantes contribuciones que hacer. Muchas gracias y un saludo. Nos quedamos aquí en el mando de operaciones con el capitán de corbeta Justo Javier Solano García, que está en la sección de operaciones y que, bueno, está mandando un patrullero y ahora está en la sección de operaciones. Y uno, en principio, tendería a preguntarse, entre mandar un patrullero y estar en una sección de operaciones, pues a lo mejor no hay tanta coincidencia, ¿no?, de trabajo. No se pueden hacer bien las dos cosas, pero a la vista está, con la operación Balmis, que el programa o el sistema de formación continuo de las Fuerzas Armadas te permite hacer las dos cosas. Buenos días, Justo. Buenos días, mi coronel, y buenos días a toda la audiencia. Pues efectivamente nada tiene que ver el trabajo de mandar un barco con el de estar en la sección de operaciones del mando de operaciones, pero bueno, estamos preparados para ello y para eso nos pasa. Que sois además los que coordináis, digamos, directamente toda la operación, ¿no? Sí, efectivamente. Yo en concreto soy uno de los oficiales de servicio de operaciones perteneciente a la célula de crisis constituida en el centro de operaciones para la conducción y el seguimiento de toda la operación Balmis. Y bueno, entre nuestras funciones, pues básicamente ha sido la recepción y análisis de todas las solicitudes que llegaban canalizadas a través de los distintos ministerios y que han sido muchas, pues hasta 600 diarias. 600 solicitudes diarias. Sí, al inicio de la operación la verdad que fue bastante demandante y nosotros nos hemos encargado de recibir esas solicitudes, de analizarlas, hacer un análisis inicial y prioritario y luego pues ver un estudio de viabilidad para poder acometer esos apoyos en coordinación, no solo con las distintas áreas del mando de operaciones como sanidad o personal, sino también con los mandos componentes de los ejércitos y la Armada, que han sido pues la cabeza de lanza de la operación. Vos tiene que conocer ahora todas las Fuerzas Armadas después de haber tenido que contactar, bueno, y media España, ¿no?, después de haber tenido que contactar con todo el mundo. Pues sí, seguro que sí. Además, han sido continuas las apariciones en medios del centro de operaciones porque el trabajo ha sido constante y muy demandante. Nosotros también hemos asignado los cometidos a los distintos mandos componentes y bueno, después de esa asignación de los cometidos, nuestra labor ha quedado pues en el seguimiento de la prestación de los apoyos y la coordinación del cese, en su caso, de estos apoyos. Dicho así, con tanta modestia, parece que no hubierais hecho prácticamente nada. Evidentemente el grueso de la coordinación ha recaído en vosotros, pero el trabajo de campo lo han estado haciendo cada una de las unidades, como dices. Recordarán también nuestros oyentes habituales nuestro programa con la Brigada Corazada, con la Brigada Guadarrama 12, a donde nos vamos a ir en 15 segundos para que nos cuenten desde allí qué es lo que han estado haciendo también con respecto a la operación Balmis. Volvemos en cuanto nos cojan el teléfono. Ya estamos en la Brigada Guadarrama 12 y tenemos al teléfono a la soldado Rebeca Domínguez Gallego de la segunda compañía del Regimiento Asturias. Muy buenos días, Rebeca. A la hora de mi coronel, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, tú has estado implicada directamente en la Operación Balmis, has sido una de las, si sumamos todos los militares que han estado varias veces sumados, 186.000 personas, ya digo, algunos varias veces, que han estado implicados, y tú has estado directamente implicada en Balmis, ¿no? ¿Qué has hecho? Porque, a ver, la Brigada Guadarrama es una brigada de carros de combate. ¿Qué habéis estado haciendo o qué has estado haciendo tú personalmente en la Operación Balmis? Pues yo personalmente y todos mis compañeros de la compañía estuvimos como un mes yendo al IFEMA, y lo que estuvimos haciendo allí pues fue básicamente ayudar, que era lo que más necesitaba. Estuvimos moviendo camas, estuvimos poniendo los pulsadores, desinfectando zonas, colocando material, todo lo que nos dijeran que se necesitaba allí estamos nosotros para realizarlo. Pero tú no eres especialista en nada, o sea, estabas allí, digamos, echando una mano como hubiera sido cualquier voluntario que hubiera ido allí, pero organizados, digamos, militarmente. Bueno, nosotros teníamos una preparación en la que trabajamos todos los días. Aquí siempre nos estamos instruyendo y siempre estamos trabajando para en cualquier momento que se nos necesite, poder asistir a la ciudadanía y poder ayudar en cualquier situación. Ahí es donde iba yo, precisamente, efectivamente. O sea, que tenéis una preparación dentro de vuestro plan de instrucción para poder hacer frente a estas situaciones, ¿no? Sí, dígame. ¿En qué consistiría? Por ejemplo, ¿dais cursos, tenéis prácticas? Pues la verdad que suele ser una preparación, al principio es una preparación muy amplia para que podamos trabajar en diferentes aspectos cuando se nos necesita, y luego pues a medida que ese tipo de ayudas se tienen que especializar en algo, sí que se nos instruye con cursos o con jornadas intensivas para que nosotros seamos capaces de realizar esas labores. Tú no llevas mucho tiempo tampoco en las Fuerzas Armadas, ¿no? No, haré en breves 2 años. Como persona, a nivel personal, ¿qué tal ha sido esta experiencia? ¿Qué te ha parecido? Pues a nivel personal, la verdad que ha sido una experiencia bastante gratificante. O sea, es decir, tanto yo como mis compañeros, llevamos muy poco tiempo aquí, y que hayan confiado en nosotros, que la brigada haya confiado en la compañía, en una compañía más o menos joven, para realizar un trabajo tan importante, la verdad que nos ha hecho tener sobre nosotros una gran responsabilidad, pero creo que también nos ha hecho ver que al final que estamos ahí, que podemos... Útiles, ¿no? De alguna manera. Que somos útiles, que sí. No solo es un trabajo de puertas para adentro lo que realizamos, sino que en el momento que haya que salir donde sea, pues que vamos a estar. Pues enhorabuena y muchísimas gracias, Rebeca. Vamos a seguir con el programa. Espero que ahora podamos empezar a descansar y podamos recuperarnos por si en un momento dado hubiera que volver a hacer un servicio parecido, o porque en cualquier caso vamos a tener que seguir haciendo operaciones. Porque aquí no solamente lleváis la operación Balmis, ¿no? No, para nada, mi coronel. Efectivamente, el desarrollo de la operación Balmis no ha implicado el cese de nuestra actividad diaria, en el que hemos seguido teniendo que hacer el seguimiento de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, así como la conducción de las operaciones permanentes que desarrollan las Fuerzas Armadas en territorio nacional. De hecho, hace 15 días estábamos en Dakar, en el destacamento Marfil, y precisamente vuestro jefe de Estado Mayor era uno de los que intervenía desde aquí, desde Retamares, desde el mando de operaciones, porque también estáis coordinando todas las operaciones que hay en el extranjero. Y todo eso sin un incremento de plantilla, sino... Pues recuerdo un jefe mío que decía que no hay pared entre el día y la noche,
que se puede seguir trabajando cuando anochece y así se puede llegar mucho más lejos. 19.850 intervenciones en total, 11.045 desinfecciones, más de 5.000 intervenciones en residencias, en 2.302 poblaciones distintas, no sabía que había tantas, 3.441 hospitales y centros de salud, 1.340 intervenciones en centros sociales, unos meses realmente intensos, unos meses que demuestran la capacidad de la preparación del mando de operaciones y del resto de las Fuerzas Armadas. Un componente fundamental aquí ha sido el mando terrestre, ¿no? Me imagino que habrán llevado prácticamente el grueso de las operaciones. Sí, mi coronel, la verdad que el mando componente terrestre ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la operación. Ha hecho gran parte de las desinfecciones en residencias, centros de salud, junto a la UME. El grueso de ese esfuerzo, sin duda, lo han llevado la UME y el mando componente terrestre. Pues vamos a ver, a que nos lo cuenten desde el mando componente terrestre y que nos lo cuente el teniente coronel Alberto Fajardo. Le llamamos y volvemos en un segundo. Bueno, tenemos ya al teniente coronel Alberto Fajardo del mando componente terrestre al que debemos haber sacado de una reunión. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí con ustedes, casi en directo, como quien dice. No, totalmente en directo. ¿Dónde te pillamos? Pues bueno, reunido en una reunión de planeamiento en el día a día, como suele pasar, vamos. Pero encantado de atenderles. Porque el día a día no se acaba por el hecho de que haya una pandemia, ¿no? Hay que seguir haciendo el trabajo normal. Totalmente. Aquí el ejército es una máquina de funcionar que, si bien por una pandemia, operaciones en el exterior, adiestramiento, en fin, como Dios manda, es un no parar. Estás en Divope, en el Estado Mayor del Ejército, ¿no? Sí, efectivamente, la división de operaciones, dentro de la división de operaciones, en el centro de situación del Ejército de Tierra, que es, bueno, pues el organismo... ¿Perdón? ¿En Cibeles? En Cibeles, en el cuartel general del Ejército de Tierra en Cibeles, eso es. Bueno, menudo sitio chulo, ¿no? ¿Perdón? Que el sitio está muy bien. Hombre, más... Y además con el Retiro al lado, que es un sitio donde ir a correr por las mañanas o por las tardes siempre es un lujo, vamos. Ahora que está abierto. Sí, ahora está abierto y además, pues bueno, también es cierto en ocasiones, ya no por la pandemia, pero cuando sopla el viento fuerte aquí en Madrid, pues se cierra el Parque del Retiro porque bueno, tiene su peligro eso de los árboles. ¿Has tenido tiempo de correr durante estas semanas pasadas o estabais muy liados? Pues la verdad es que durante la crisis no ha sido posible. Lo que pasa es que, bueno, como tratamos de mantener la forma física porque el trabajo es necesario, cada uno en la medida que ha podido, pues haya seguido haciendo el entrenamiento personal de cada uno y tratando de no comer demasiado, que si no, vamos, eso engorda uno con una facilidad palmosa. Sí, si alguien ha perdido un par de kilos, que me lo diga, que los tengo yo. ¿Qué habéis estado haciendo desde el mando componente terrestre? Porque bueno, decíamos aquí que habéis estado llevando pues prácticamente el grueso, ¿no?, de las contribuciones, sois los que más personal tenéis. ¿Qué habéis estado haciendo? Cosas concretas que habéis estado haciendo durante estas semanas. Bueno, la verdad es que es lógico, en cierto modo, que el mando componente terrestre asuma más peso, porque el área de operaciones era prácticamente entera, un área de operaciones terrestre y se ajusta mucho más a capacidades terrestres, que son también las que pues la UME dispone de capacidades terrestres, y básicamente pues hemos venido reforzando el sistema de salud, bien con refuerzos a hospitales, bien con capacidades específicas sanitarias, traslado de enfermos, traslado de personas mayores, traslado de fallecidos, que eso fue bastante desagradable.
hemos estado haciendo pues apoyos logísticos de diverso tipo, pues de traslado de alimentos, distribuciones de agua, hemos dado material digamos, de acuartelamiento, pues camas, taquillas, literas. Hemos, como no puede ser de otra manera, también contribuido pues a la seguridad y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la vigilancia de fronteras o la protección de infraestructuras. Luego pues hemos hecho también, fuera del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos hecho pues muchas misiones de presencia, tratando de, bueno, pues quizás disuadir en esos primeros momentos del estado de alarma, de que se cumplieran todos los mandatos y disposiciones que dictó el gobierno y bueno, pues llegando hasta el pueblecillo más recóndito, de la villa más recóndita, pues bueno, intentando un poco saber, coger esa sensación de la población, de que tiene allí a su ejército, que está para ayudarle, y de hecho, pues bueno, se ha tratado de averiguar las necesidades del personal, pues en la aldea más pequeñita del pueblo más pequeñito. De hecho, Alberto, pues, bueno, de hecho lo que más ha destacado, y hablabas hace un momento del traslado de las bajas de los fallecidos, lo que más ha destacado la prensa y la población en general ha sido precisamente el cariño y la proximidad que todos los militares que habéis estado implicados directamente no solamente en la residencia, sino también en el traslado de los fallecidos, habéis puesto en todo momento. Alberto, no tenemos mucho más tiempo, no te entretengo además tampoco de tu reunión, pero sí quiero agradecerte el que haya salido un minuto para hablar con nosotros y para contarnos de primera mano qué es lo que habéis estado haciendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer, de verdad, ha sido un placer tomar parte en esta operación que ojalá Dios quiera no se repita nunca más. Y bueno, tanto a mí como a cualquier militar nos tienen a su disposición las 24 horas del día y en el momento que lo consideren oportuno. Muy agradecido, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a ustedes. ¿Sí? Un abrazo, Alberto, muchísimas gracias. Hasta la Armada ha intervenido aquí. Dices, bueno, ¿y la Armada qué habrá hecho? Bueno, pues ha hecho muchísimas cosas la Armada. Precisamente, tú también como componente de la Armada, imagino que lo tendrás más cerca, ¿no? La actuación que han hecho ellos. Sí, mi coronel, la verdad que aunque al principio parezca que la Armada no tiene nada que aportar, sí que tiene mucho que aportar a esta operación. No hay que olvidar la capacidad expedicionaria de la Armada, intrínseca, y esa capacidad expedicionaria pues se ha podido materializar en el despliegue del buque Galicia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También la Infantería Marina ha tenido un papel fundamental en el desempeño de funciones de desinfección y de presencia, como también ha hablado el teniente coronel Fajardo, y en fin, sí que hemos tenido mucho que aportar la Armada y ha contribuido en aquello que ha podido. Un abrazo desde aquí al teniente coronel Samuel Morales también, que estuvo, directísimamente implicado en las operaciones de Infantería Marina. Recordarán nuestros oyentes habituales que hace un mes estábamos precisamente comentando con el buque Galicia, no solamente la operación Balmis, sino la operación que hizo en su día, en la que tuve ocasión de coincidir con ellos en Indonesia después del tsunami de Banda Aceh. Una última conexión telefónica, dos en realidad, para que nos cuenten desde el tercio de Armada la participación concreta que han tenido en la Infantería de Marina y la Armada en esta operación Balmis. Volvemos en cuanto nos cojan el teléfono. Pues tenemos para contarnos lo que ha hecho la Infantería Marina y la Armada al teniente coronel de Infantería Marina, Juan Felipe Almarcha Betancourt, que, bueno, leo en su currículo que es un especialista en artillería, en logística y que estuvo en Haití. Entonces, estás acostumbrado a situaciones duras como esta, ¿verdad que sí, Juan Felipe?
Sí, buenos días, mi coronel. Encantado de saludarle. Sí, efectivamente, estuve en Haití en el año 2005 y bueno, aquello fue una experiencia que no tiene nada que ver con esta, pero que efectivamente sí que fue ciertamente dura. ¿Cuál fue tu papel en Haití? ¿Cuál ha sido tu papel o cuál ha sido el papel de tu grupo, de tu unidad en la Operación Balmis? Bueno, específicamente yo, como jefe del grupo de artillería, bueno, realmente me sacaron del grupo y me integraron en el Estado Mayor de la Brigada de Infantería Marina para servir de oficial CIMIC, que básicamente servía de enlace y coordinación con las autoridades civiles a nivel provincial. Recogía sus necesidades de apoyo y las encaminaba hacia la estructura militar para que pudiéramos llevarlas a cabo. Esa era básicamente mi función, de enlace y coordinación. Bueno, ni que decir tiene que estamos hablando con Cádiz, ¿no? Con Cádiz, efectivamente, San Fernando, para ser más concreto. San Fernando, concretamente, sí. ¿Qué labores habéis estado haciendo en coordinación con estas autoridades civiles que me decías? Bueno, pues efectivamente la operación Balmis está descentralizada el mando de operaciones, pero dividida por provincia. Nosotros hemos hecho exactamente igual las mismas funciones que ha hecho el mando de componente terrestre, que ya nuestros compañeros han hablado, pues exactamente las mismas. Labores de presencia, labores de desinfección, tanto de exteriores como de integral. Esto incluye residencia de ancianos, albergues, centros de menores, incluso centros de salud. Y luego, en menor medida, apoyo a las fuerzas de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque les hemos apoyado en la vigilancia de puntos críticos, más concretamente la conexión del cable, la zona de conexión del cable submarino entre Estados Unidos y Europa. Ajá. Incluso les hemos apoyado con nuestros RPAS, con los conocidos como los drones, ¿sí? Que les hemos apoyado a la policía para, durante la época del confinamiento, poder vigilar la ciudad y evitar que la gente pues deambulara por ahí en horarios prohibidos. O sea que ha habido todo tipo de apoyos, desde cables de fibra óptica hasta drones de vigilancia para confirmar que se cumplía con el confinamiento. ¿Más tranquila la situación ya? Mucho más tranquila. Ahora sí, la verdad que afortunadamente, pese a que ha habido fallecidos, muy desgraciadamente, pero el COVID en la provincia de Cádiz no se ha cebado tanto como en otras zonas de España, con lo cual ahora ya la situación está muchísimo más calmada. Bueno, a lo mejor ha tenido algo que ver el hecho de que estuvierais echando una mano vosotros y que estuvierais vigilando vosotros también, con el que no haya habido tantos fallecidos. En cualquier caso... Quiero pensar eso, mi coronel, que nuestro granito de arena ha servido para mitigar la pandemia. Yo creo que es indudable que ha servido y que además no solamente en cuanto a la contribución personal, sino también en cuanto a la capacidad de relación y de interlocución que desde CIMIC, desde relaciones con autoridades civiles habéis hecho. Juan Felipe, muchísimas gracias por tu contribución. Enhorabuena y muchas gracias por el trabajo también en la Operación Balmis, de parte, pues yo creo que de toda la audiencia. Vamos a ir a hablar con un compañero tuyo también de Infantería de Marina para que nos dé una última visión de este mundo interminable que está siendo la Operación Balmis, que se ha coordinado desde aquí, desde el mando de operaciones, desde donde estamos transmitiendo hoy en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Bueno, y de Cádiz nos vamos a Ferrol, ¿no? Con el comandante de Infantería Marina, Andrés García Lluvero. Adelante, mi coronel, buenas tardes, efectivamente. Sí, en Ferrol estamos. Lo cual muestra que hemos estado prácticamente en todas partes. Hemos visitado prácticamente las 4 esquinas del territorio nacional y no nos hemos ido a Canarias porque es que no nos da más tiempo en el programa. Andrés, mi comandante, tú estás con la fuerza de protección del cuartel general, estás en el cuartel general de la Fuerza de Protección de la Armada. Correcto, mi coronel.
Cuando está hablando del cuartel general de la Fuerza de Protección, también está hablando con Canarias, porque la Fuerza de Protección de la Armada tiene su cuartel general, como acaba de comentar, en Ferrol, pero sus 5 unidades repartidas por todo el territorio nacional contemplan una unidad de seguridad de Canarias, la agrupación de Madrid, un tercio de Levante basado en Cartagena, un tercio del sur basado en San Fernando, en Cádiz, que ha apoyado concretamente, ha reforzado a la Brigada de Infantería Marina, con la cual ya hablaba hace poco con el Teniente Coronel Marcha, y el tercio norte aquí en Ferrol. O sea que las 5 áreas geográficas que contempla la Fuerza de Protección incluyen, como decía, a Canarias. O sea que al final también un poquito hablado con Canarias. Lo malo es no poder, pero lo tenemos en cartera, el irnos a Canarias a visitarles también y a acercarles desde la radio al resto de la población que les escucha. Tú eres un especialista sobre todo en comunicaciones, ¿no? Pues sí, mi coronel, soy especialista en comunicaciones, pero ahora mismo en el cuartel general estoy haciendo labores de información pública, me estoy encargado de la información pública aquí en el cuartel general. Cosas que no nos hayan contado ya, que hayáis hecho, que hayáis estado haciendo en estas semanas, en estos meses de estado de alarma y de pandemia. Bueno, más que comentar cosas diferentes que hayamos hecho, yo creo que todo el mundo, todas las Fuerzas Armadas han aportado en común toda la capacidad, como lleva diciendo durante todo el programa, toda la capacidad de respuesta que tienen las Fuerzas Armadas hacia la ciudadanía. Pero concretamente la Fuerza de Protección, la misión nuestra principal en la Armada es proporcionar seguridad y protección a personas e instalaciones dentro de la Armada. Con lo cual, para nosotros ha sido muy sencillo integrarnos en la operación con el primer cometido de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con patrullas de presencia en las 5 áreas geográficas, como le he comentado, y luego, evidentemente, nuestra capacidad en las 5 áreas se valora en su justa medida en nuestro principal cometido, pero la Armada ha reforzado a las áreas de Ferrol y del tercio de Levante, en Cartagena, con compañías de apoyo de la Armada en general, de otras unidades con base en esas localidades, que nos han facilitado el poder potenciar cometidos, como todo el mundo ha hecho, de desinfección y de apoyo logístico, con transporte, el reparto de alimentos a la gente más necesitada o con alguna instalación de algún albergue provisional, concretamente uno que hizo en Ferrol. Ya lo dicen y lo hablábamos antes con el responsable de logística, que uno no va a la guerra con lo que quiere, sino con lo que tiene y luego lo utiliza lo mejor posible. Y en este caso yo creo que la flexibilidad que ha demostrado la Armada, las Fuerzas Armadas en general, para utilizar los medios que tenían para la misión que se estaba proponiendo, ha sido, pues, por lo menos ejemplar, ¿no? En este caso. Andrés, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de agradeceros el trabajo que habéis estado haciendo, no solamente efectivamente desde Ferrol, sino desde todas las ubicaciones en las que estaba la Armada y las Fuerzas Armadas en general. Un abrazo para ahí, que ya estáis desescalados del todo. Eso parece, mi coronel, eso parece. Pero bueno, seguimos alistados. Muchísimas gracias, mi coronel. Y a no confiarse que esto todavía no se ha acabado. Muchas gracias. Justo decía que era fácil el trabajo. A mí no me lo parece. No lo parece, pero las Fuerzas Armadas sin duda tienen una capacidad muy grande de adaptarse a las diferentes situaciones y al final, aunque no sea fácil, la predisposición y formación de nuestro personal lo hace todo fácil. Al final es eso, es aprovechar los recursos disponibles. Yo lo que voy a aprovechar es para darle las gracias a la 9ª sección de Estado Mayor de Mando de Operaciones, muy concretamente al Teniente Coronel Latorre, que se ha estado dejando la mitad de sus horas de trabajo de esta semana en coordinar un programa que, como veis, hemos tenido muchísima participación y podríamos haber rellenado otras 10 horas más hablando con más gente que ha estado participando, porque nos hemos volcado desde las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas han estado volcadas
en lo que es nuestra misión, que es proporcionar o ayudar a proporcionar seguridad a España y a los españoles. Muchísimas gracias por aguantarnos durante esta hora larga que hemos estado, y os invito a ver el vídeo que vamos a subir en masqueunaradio.com a partir de mañana, con muchísimas imágenes que ilustran lo que hemos estado hablando. Y si no pasa nada, dentro de 15 días estaremos con la UME buscando un hueco entre su campaña de la Operación Balmis y su campaña de verano, un hueco en el que estén menos agobiadísimos, para hablar con ellos y para que nos cuenten qué otras cosas hacen además de Balmis. Hasta entonces, recordaros que este es el programa 21 y que hay 20 programas interesantísimos que podéis ver en la web de masqueunaradio.com buscando los podcasts de nuestros soldados. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias y un abrazo.